Vamos a abordar nosotros ahora otra rama del derecho, que es una rama muy particular, muy especial, especialmente compleja. El derecho internacional privado. Es una rama diferente de cómo estamos nosotros acostumbrados a ver las ramas. Porque el derecho internacional privado, que es el derecho que interviene cuando hay elementos extranjeros en un caso, no es un derecho que nos va a dar la solución, sino que es un derecho que nos va a decir en qué derecho buscamos la solución. Supongamos que un argentino le vende un auto a un brasilero en Uruguay y el juicio se le inicia ante un juez argentino por un problema. Lo que le dice el derecho internacional privado al juez argentino es si para resolver tiene que mirar derecho de Argentina, derecho de Brasil o derecho de Uruguay. De eso se ocupa el derecho internacional privado. En la dimensión sociológica, ¿qué es lo que hay en el derecho internacional privado? Hay casos que tienen al menos un elemento extranjero. Un elemento. El elemento puede ser que alguno sea extranjero, o viva en el extranjero, o que el acto se hace en el extranjero, o que se tiene que cumplir en el extranjero. Eso es lo que tiene de particular. Por ejemplo, como yo les decía, dos argentinos hacen un contrato en Brasil. Eso es un caso de derecho internacional privado. O un argentino y un brasilero hacen un contrato en la Argentina. Ese es un caso de derecho internacional privado. En uno de ellos, el elemento extranjero era el lugar donde se celebró el contrato. En el otro, era la nacionalidad de uno de los contratantes. ¿Y qué es lo que tiene de particular el derecho internacional privado? Es la necesidad de respetar el elemento extranjero. Porque un derecho que quiere ser respetuoso de los otros países, porque hay distintos países con sus propias normas, si tiene un elemento extranjero hay que respetarlo, a ese elemento extranjero. No se puede, un juez no debiera resolver un caso entre un argentino y un brasilero, igual que si fuera caso entre dos argentinos. Porque, por ejemplo, a lo mejor la capacidad es diferente. Hoy en día no, pero existieron momentos de la historia en donde en Argentina la capacidad era los 21 años, pero en otros países era los 18 años. Entonces, imagínense que un extranjero de 19 años venía en Argentina y hacía un contrato y después alguien quería pedirle a un juez que lo anule, porque en Argentina no tenía 21 años. Y él podría decir, pero yo hace un año que estoy haciendo contratos en mi país. Y entonces el juez debiera tomar en cuenta la capacidad que le corresponde según el derecho de su nacionalidad. La teoría del uso jurídico es una teoría desarrollada por Goldschmidt, también internacionalista, que nos dice que cuando un juez tiene que abordar un caso con un elemento extranjero, tiene que tratar de imitar, de copiar, cuál sería la sentencia que dictaría un juez extranjero. Volvamos al ejemplo. Supongamos cuando Argentina la mayoría de edad era los 21 años. Y venía un norteamericano, que ya era mayor de edad, que tenía 20. Y hacía un contrato aquí con alguien de 22. Y después esta persona de 22 años quería que se anule el contrato, porque decía es menor de edad, porque no tiene 21 todavía. Lo que le dice el derecho internacional privado al juez que tiene que resolver ese caso es decir, para mirar la capacidad, tiene que mirar cuál es la capacidad según el país de su nacionalidad. Entonces, para ver si este norteamericano tenía capacidad para firmar el contrato a los 20 años, tiene que tratar de copiar lo que hubiera resuelto un juez norteamericano sobre la capacidad de este norteamericano que hubiera dicho que es capaz, porque tenían una diferencia edad de capacidad. En la dimensión normológica, la norma del derecho internacional privado es muy especial, porque es lo que se llama una norma indirecta. No nos va a dar la solución al caso,
nos va a decir en qué ordenamiento hay que buscar esa solución. La norma de capacidad nos dice a qué edad se adquiere la capacidad. Es una norma directa. La norma de derecho internacional privado nos dice que para determinar la capacidad tenemos que mirar el derecho que corresponde a la nacionalidad de la persona. No nos dice si es capaz o no. Nos dice que tenemos que mirar en ese derecho. Si tenemos, por ejemplo, un contrato hecho en Uruguay entre un argentino y un brasilero, y se discute si el contrato está bien hecho, porque no lo hizo ningún escribano, el derecho internacional privado no nos dice si lo tiene que hacer o no un escribano. Lo que nos dice es que la forma de los contratos se rigen por la ley de su celebración. Entonces el juez que tenga que intervenir en este caso, y si se pregunta si el contrato vale por cómo está hecho sin escribano, lo que le va a decir el derecho internacional privado es que tiene que ir a ver lo que dice el derecho de Uruguay, porque el contrato se hizo en Uruguay, por más que uno era argentino y el otro brasilero. Entonces no tiene que mirar qué dice el derecho argentino sobre los contratos, ni qué dice el derecho brasilero sobre los contratos, sino qué dice el derecho de Uruguay sobre los contratos. Porque el derecho internacional privado le dice al juez que la forma se rige por el lugar de celebración. El derecho internacional privado como tal es nacional. O sea, el juez argentino va a aplicar el derecho internacional privado argentino. Pero este derecho internacional privado argentino, que puede estar basado en tratados internacionales o en el Código Civil y Comercial, que tiene algunas normas de derecho internacional, le puede decir que tiene que ir a ver una norma extranjera. Y entonces, si es así, este juez argentino, para resolver el caso, tiene que ir a ver lo que dice la ley de Uruguay, porque el contrato se firmó en Uruguay. Imagínense que acá en Argentina para ese contrato tendría que ser con escritura y 2 testigos, y en Uruguay sin testigos. Entonces, cuando una de las partes le inicia juicio a la otra en Argentina, la otra dice este contrato no tiene valor porque faltan los testigos. El juez va a tener que ir a ver la norma de derecho internacional privado, que le va a decir que para ver la forma del contrato hay que ver cómo dice el derecho de donde celebró, de donde se celebró. Como se celebró en Uruguay, el juez tiene que ir a ver la ley uruguaya, y va a ver que en la ley uruguaya no hacen falta los testigos. Y entonces el juez va a tener que decir, este contrato tiene valor. Porque según la ley del lugar donde se celebró, no hacían falta testigos. Y según el derecho internacional privado, según la norma de derecho internacional privado, hay que ir a mirar el derecho del lugar donde se celebró, donde se hizo el contrato. Ahora, claro, si bien la norma indirecta nos dice que a veces hay que mirar normas de otro país, eso tiene un límite. El límite se llama orden público internacional, que son casos o situaciones en los que no se acepta que se aplique un derecho de otro país, porque están en juego aspectos fundamentales del Estado argentino. Imagínense que en un país se acepta que las familias entreguen a sus niñas en matrimonio muy chiquitas y que después cuando crezcan se tengan que casar. Entonces imagínense que algunas familias de estos países viajan a la Argentina y que cuando la joven crece no se quiere casar. Y que el esposo, al cual le prometieron a esta chica, le inicia un juicio. El juez no va a poder decir, no, porque según el derecho de la nacionalidad de esta gente, porque va en contra del orden público argentino, que a alguien se lo case a la fuerza. Y entonces no va a aceptar aplicar la solución extranjera. Pero solamente ese límite está cuando afecta al orden público, cuando afectan los principios fundamentales del Estado. Si no es así, entonces el derecho tiene que ser respetuoso del elemento extranjero y aceptar que en algún caso, o en algún elemento, o en algún aspecto, se aplique derecho extranjero. Porque el principio de justicia en la dimensión ecológica del derecho internacional privado está la necesidad
de respetar el elemento extranjero, lo cual garantiza una justicia distributiva, ¿sí? Que cada solución se corresponda con el derecho de cada país. Y la justicia general prevalece solo cuando está presente el orden público. Y ahí se reemplaza por el orden público la solución extranjera. En cuanto a la autonomía del derecho internacional privado, tiene autonomía científica, que son principios propios. El principio propio del derecho internacional privado es la necesidad de respetar el elemento extranjero que tiene el caso. Autonomía legislativa, no hay una ley o un código solo de derecho internacional privado, pero sí algunos tratados internacionales, muy famosos los tratados de Montevideo. Existe autonomía académica, hay cátedras de derecho internacional privado, cursos, carreras, libros, manuales, tratados de derecho internacional privado, que analizan toda esta temática, qué derecho hay que aplicarle a este caso en donde hay elementos extranjeros. Y jurisdiccional no tiene. No hay tribunales que son exclusivos de casos de derecho internacional privado. Cuando se presenta un problema de derecho internacional privado, entonces lo tiene que resolver el mismo juez. Imagínense que hay una herencia, una sucesión, y que el juez lo está por repartir, y viene alguien que dice que es el hijo, también, del que falleció, y que es de otro país, y viene y dice, y acá hay que aplicar el derecho de mi país, entonces a mí me tiene que tocar la mitad. El juez se va a tener que poner a ver qué derecho le tiene que aplicar a la distribución de la herencia, por ejemplo. Así sea un juez de sucesiones, un juez civil y comercial. No hay tribunales propios y exclusivos para los casos de derecho internacional privado. En el campo del derecho internacional privado hay tensiones, hay conflictos. Entre posiciones más nacionalistas, que quieren que a todos se le aplique la ley del país, la norma directa nacional. Tendencias más internacionalistas que dicen que no, que lo que tiene que haber en el derecho internacional es una norma indirecta que a veces nos dirija a la norma nacional y otras a una norma de otro país. Y soluciones supranacionalistas, que piensan que lo mejor es considerar al mundo como si fuera un Estado y que tenga esas leyes del mundo supranacionales, que den solución a los casos en donde haya elementos extranjeros sin respetar los derechos de los distintos países, sino como si todo el mundo fuera un Estado y tuviera su propio código civil, código comercial, etcétera, para los asuntos que van más allá de los Estados. Esto lógicamente depende de la idea internacional que uno tenga. Goldschmidt fue un gran maestro del derecho internacional privado, el mismo que escribió la Introducción Filosófica al Derecho, tiene también un libro de derecho internacional privado y ha desarrollado ideas importantes. Él habla de que la exigencia de justicia del derecho internacional privado es el respeto por el elemento extranjero, que el derecho internacional privado es el derecho de la tolerancia, porque yo tolero que sea diferente el derecho del otro país y lo aplico igual, que considera que eso tiene como límite el orden público, que lo debo analizar al orden público después de haber visto el caso, a posteriori. Goldschmidt teoriza también la idea de la norma indirecta. La norma de derecho internacional privado no da la solución, indica qué derecho nos va a dar la solución. Indica en qué derecho debemos buscar la solución. Y además propone esta idea del uso jurídico. Cuando un tribunal tiene que tomar en cuenta derecho extranjero, tiene que imitar lo que haría el juez extranjero frente a este caso para respetarlo adecuadamente. En el Código Civil y Comercial tenemos algunas normas de derecho internacional privado. El artículo 2594 dice: las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso, y en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. O sea, si tenemos situaciones que se relacionan con distintos derechos de distintos países, hay que resolverlas mirando los tratados internacionales, o si no, mirando las normas de
derecho argentino interno. Dice el artículo 2595, por ejemplo, aplicación del derecho extranjero. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece. O sea, cuando un derecho extranjero resulta aplicable, o sea, el Código Civil está diciendo que en algún caso un juez puede tener que aplicar derecho extranjero. Y en ese caso, el juez, para establecer el contenido de ese derecho, lo tiene que entender como lo entendería el juez extranjero y aplicarlo así. Y también el Código Civil y Comercial nos habla del orden público. Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas, no se pueden tomar en cuenta, cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales del orden público que inspiran el ordenamiento argentino. No, proviene con un contrato de tal país que permite esto. No, pero acá esas cosas no se pueden permitir. Imagínense, por ejemplo, que consagra la inferioridad de la mujer, por ejemplo. Una norma extranjera no se puede aplicar. O la falta de libertad de los niños como sujetos tampoco se puede aplicar. O que se compra y se vende algo que está prohibido, que va contra el orden público. Imagínense en un país donde está el comercio de algunas drogas sea legal, y alguien viene y hace acá un contrato para comprar y vender droga. No se puede, va contra el orden público. Pero no, es un contrato que lo hicimos allá, lo vamos a cumplir acá. No se puede. No tiene valor ese contrato, porque va contra el orden público.